vamos a tratar hoy es la pobreza, la desigualdad social y la migración. La pobreza se define como la falta de bienes y servicios para uso básico, como son el transporte, la vivienda, la alimentación, el seguro y muchos otros. De la pobreza viene la desigualdad social. La desigualdad social es la escasez y la discriminación y desigualdad que hay entre diferentes grupos. Esto se da debido a la falta de educación y a la escasez de cultura, sociedad y otros aspectos de nuestra vida. De estos dos problemas viene la migración. Según la maestra Marta Bayona, nos dice que la migración es el reflejo de la desigualdad y la falta de oportunidades. Esto quiere decir que refleja la desigualdad y lo malo que hay en un país. ¿Qué es la migración? Ha estado en nuestra historia desde siempre. Es el desplazamiento de un lugar a otro. Sin embargo, se empezó a ver como un problema debido a la división de países, cuando se empezó a ver como una migración indocumentada y documentada. Nuestro vecino, que es Estados Unidos, es la potencia, por lo que muchos de los mexicanos piensan que al ir ahí van a tener una vida mejor. Como se dice, el sueño americano. Cuando existen dos factores que intervienen en esto. Uno, puedes morir en el intento cruzando la frontera. Y dos, hay miles de personas que tienen ese mismo sueño que tú y que gracias a esa competitividad es difícil que alcances el éxito ahí. Ahí es donde entra la migración, el segundo tipo de migración, la interna, que se da aquí en México. Latinoamérica, Centroamérica y del Caribe son los tres que buscan ese mismo sueño. Sin embargo, tienen que pasar por México primero, lo que ocasiona que al llegar ahí y al no tener el permiso de entrar, se establecen en México, haciendo que la gente se asiente y haya un mayor porcentaje de pobreza debido a estos individuos que se quedan establecidos. Siguen estando presentes en nuestra historia desde hace muchos siglos. Y a pesar de que los índices y las cifras digan que la pobreza va en disminución, no es una realidad. Aunque debemos tener claro dos puntos. Hay dos tipos de pobreza: la pobreza extrema y la pobreza no extrema. La pobreza extrema solo lo viven los grupos como son los indígenas y mayas. Los grupos como tal son los que sufren mayor índice de pobreza extrema, ya que no gozan con ningún servicio básico. Esto se puede ver en los grupos como los mayas, los estados del norte, como son del norte, igual los indígenas que viven por Chiapas y Oaxaca. La pobreza ha dañado la economía mexicana, lo cual provoca daños a largo plazo alrededor de todo el país, lo cual genera más pobreza, volviéndose un ciclo sin fin. Los precios de alimentos suben en el supermercado, lo cual afecta a miles de familias y en su consumo de ciertos nutrimentos. La pobreza también afecta a la calidad de vida de las personas, pues al no ser capaz de satisfacer sus necesidades básicas de alimentación e higiene en general, esta decae, aumentando la tasa de mortalidad en las personas. También el descontento de la población aumenta, lo cual dobla el número de personas con depresión o alguna condición mental que eventualmente lleva a deterioro psicológico temprano. Incrementa el riesgo de levantamientos o actos rebeldes contra el gobierno a atentados, generando inseguridad en las personas al estar en lugares públicos donde están expuestos a riesgos innecesarios como asaltos o cosas por el estilo. La pobreza también genera un impacto al caminar por la calle y notar la cantidad de personas que tienen necesidades que no pueden ser satisfechas y piden ayuda económica a las personas que pueden proporcionarla, lo cual aumenta en las personas. Todos hemos sido niños y hemos visto a una persona pidiendo dinero en la calle, lo cual nos impacta, realmente nos genera un impacto a nosotros cuando lo vemos.
y nos ayuda a concientizar y a sensibilizarnos un poco a este tipo de personas que tienen que simplemente les faltan recursos. La falta de recursos, como digo, también genera problemas en la nutrición y en aspectos como la buena alimentación, lo cual, como ya había dicho, que hay problemas en la calidad de vida. También entra esto, que es el caso de la obesidad y problemas del corazón o cualquier problema que implique algún daño o deterioro en la salud. Entonces es normal, es común que en las personas, bueno, no en las personas, perdón, en la economía, los precios más bajos se le asignen a la comida menos nutritiva o la comida que es más propensa a hacerte engordar. Por lo tanto, los casos de sobrepeso, de obesidad, se vuelven más comunes y, bueno, pues genéticamente hablando, la obesidad y los problemas de salud van pasando de generación a generación, lo cual crea una sociedad mexicana cada vez menos sana y más obesa. Bueno, hablando de la migración, ya el otro subtema si hablamos de la vida cotidiana de las personas que están pasando por este proceso de migración, pues está sobreentendido que deciden mudarse del país. Es más común, lo más común con nosotros es que se muden hacia el norte, hacia Estados Unidos. Estas personas que pues usualmente se muda toda la familia, pasan por bastantes cambios en la vida cotidiana, tienen que adaptarse a nuevos contextos completamente, generan más oportunidades en todos los ámbitos, lo cual puede hacer que las personas tengan mejor calidad de vida. Sin embargo, hay bastantes problemas también implicados en esto. Se ha dado mucho la idea de que las personas mexicanas van a Estados Unidos, bueno, principalmente en Estados Unidos está esta idea de que nosotros los mexicanos vamos como criminales y que solos vamos a generar más problemas. Esta idea es completamente errónea y no necesariamente significa esto. También puede generar, aunque no se da mucho, choques culturales respetuosos y de que promueven convivencia sana. Además de esto, en la vida cotidiana de los mexicanos que no estamos pasando por la migración, por lo que es la migración, podemos ver que en medios, en contenido que nosotros consumimos, que principalmente es de Estados Unidos, del norte, podemos ver que se ve muy clara la idea que ellos tienen hacia nosotros y nos presentan como criminales, como había dicho, o como personas que solo generan conflictos y tensión. En México, 2 de cada 5 personas son pobres, 2 más son vulnerables de serlo por sus bajos ingresos y solo una no es pobre ni vulnerable. De acuerdo con la última medición de pobreza en el país, con dato de 2018, elaborado por el Coneval, en México se registraron 52.4 millones de personas pobres y 9.3 millones de ellas vivían en pobreza extrema. Desde 2008, México dispone de una medición con un enfoque multidimensional de la pobreza que contempla no solo el nivel de ingresos, sino también 6 aspectos relacionados con los derechos sociales: acceso a alimentación suficiente, condiciones de calidad de espacios de vivienda, regazo educativo, acceso a servicios básicos en la vivienda, a servicios de salud y a seguridad social. Casi 6 de cada 10 mexicanos, más del 57%, carecen de seguridad social, un factor que contempla protección para sus beneficiarios en casos como maternidad, enfermedad, invalidez, muerte, riesgos de trabajo y especialmente en casos de retiro. Condiciones como la informalidad y la precariedad laboral, así como los bajos salarios, condicionan el acceso de los mexicanos a la seguridad social. Esto conlleva a la migración, que la migración en México está ligada a un conjunto de distintos fenómenos, entre ellos los problemas económicos, la pobreza, el incremento de las desigualdades y la lucha por lograr un mejor nivel de vida. Al inicio de la década de 1970, debido a la crisis económica que vivía México, mucha gente buscó mejorar su situación emigrando a las ciudades.
Las zonas urbanas crecieron de manera acelerada, aumentaron los asentamientos irregulares y la demanda de vivienda y servicios públicos, agua potable, luz, drenaje. También se agravaron los conflictos sociales característicos de la sobrepoblación, como la falta de empleo, la contaminación, la sobreexplotación y los recursos naturales, la pobreza, el hambre y la desnutrición, entre otros. Solo de la administración de Barack Obama al frente de la presidencia entre 2009 y 2013 se deportaron 2.7 millones de mexicanos de los Estados Unidos, lo que indica un promedio de 540,000 mexicanos deportados anualmente en este lapso de 5 años, que quizá aumente en los próximos años debido a que este país está implementando reformas migratorias más estrictas. La migración es un grito desesperado de los mexicanos. La necesidad, la pobreza y desigualdad hace que la población busque otras alternativas para poder sacar a su familia adelante, aunque esto le cueste la vida en el intento.